La carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro le había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieran que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos esta palabra que recibieron en las iglesias en Galacia. Y ahora te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos concedas también el recibirla nosotros hoy. Porque somos tu iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Manifiesta tu gloria. Manifiesta una vez más la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos nosotros, igual que en aquellos tiempos, aquellos creyentes, responder correctamente en humildad y en adoración a aquel que compró nuestras vidas con su sangre para toda la eternidad y para manifestación de tu gloria en esta tierra. Te lo pedimos en su santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hace un tiempo, hace muchos años, tenía un excedente por ahí de dinero y eran tiempos en que la economía realmente estaba muy inestable en nuestro país. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿a poco ha habido alguna vez que ha estado estable? Pues yo creo que sí ha estado bastante estable gracias a la misericordia de Dios, pero en un tiempo de mucha volatilidad y que tenía, repito, un guardadito, como decía mi abuelita, se me ocurrió invertir en algunas cosas y me aconsejaron que comprara obras de arte y sobre todo de personas que estuviesen a punto de morir. Entonces, entre las cosas que compré, en donde invertí, fue un cuadro pequeño, menos de 25 centímetros tal vez, de largo, de Salvador Dalí, porque investigué y era la persona de mayor edad y este pintor era muy conocido, Salvador Dalí. Lo cierto es que en menos de 2 años falleció ese hombre y ese cuadro
inmediatamente del mismo lugar de la centro donde estaba en exhibición en el DF. Enseguida lo primero que hacen es buscar a los que tienen NUELI, porque en el momento en que fallece la persona sube de costo 4 veces. Y así como sube de costo en el momento que muere, empieza a multiplicarse después y ya es hasta el cielo, dirían los comerciantes, en cuanto a la economía. Entonces yo guardé, no vendí el cuadro, lo guardé, pero supe que había subido inmediatamente de valor. ¿Y saben por qué? Porque tenía un sello de autenticidad. No solamente era el cuadro, que cualquiera lo puede hacer una copia, pero este tenía un sello de originalidad y, repito, su valor en cuanto el autor murió, subió. ¿Saben una cosa? El evangelio que nosotros recibimos fue decretado por Dios desde antes de la eternidad. En la palabra de Dios dice que en Corintios nos dice que desde antes el Cordero que fue inmolado. El evangelio ya tenía valor desde antes aún que fuese creado el mundo, antes que tú y yo naciésemos. Pero sin embargo, una vez que tú y yo salimos de muerte a vida, y solo por el evangelio, es entonces que vemos el brillo de su gloria, el brillo del valor del evangelio en nuestras vidas, trayéndonos a vida. Y empezamos a disfrutar el cielo aquí y ahora. Fíjate bien lo que te digo. Muchas veces cuando empieza uno a escuchar acerca de Dios y de la palabra de Dios, está pensando que la salvación es para cuando uno se muere. No, amado hermano, la verdad, tú y yo lo sabemos. Si nos ha sido revelada la palabra verdadera del evangelio por la gracia del Espíritu Santo, y en algún momento nuestro Señor y Salvador ha abierto nuestros ojos, nos dimos cuenta que estamos ya sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Todo eso es una verdad. Estamos inclusive desesperados ya para que el Señor venga y nos tome. Estamos ansiando realmente estar en su presencia por toda la eternidad. Las cosas del mundo cada vez van perdiendo un valor que le ha dado la carne. Y tristemente, la iglesia de Galacia había menospreciado el verdadero evangelio. Eso es lo que había ocurrido. No solamente habían menospreciado el verdadero evangelio, sino habían menospreciado a aquel que se los llevó, el apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Porque vamos a oírlo después, como les dice, Gálatas insensatos. ¿Quién los hizo? ¿Quién los fascinó para perder la verdad? Amado, una vez que encuentras algo con valor, lo atesoras, lo ves y te das cuenta que eres tan bendecido por haber encontrado algo con valor. Obviamente cuando encuentras tu ayuda idónea que Dios te dio, como en el caso de mi chula, valor tanto el tener una mujer virtuosa, una mujer temerosa de Dios. Amado, es las cosas que valen la pena, solamente por medio de Dios nos han sido reveladas que valen la pena. Y obviamente el mayor de todos es Cristo, el evangelio de Cristo. Y en esta porción de la escritura, la semana pasada estuvimos hablando, Pablo estuvo hablando en esta carta acerca del evangelio y su testimonio. El evangelio y su testimonio de cómo fue convertido, cómo el Señor lo llamó, cómo es que ningún apóstol intervino, cómo es que nadie le llevó, sino el mismo Señor Jesús se le presentó y manifestó su gloria. Pero ahora vamos a ver la relación en esta porción de la escritura. El apóstol muestra del evangelio y el ministerio. El evangelio y el ministerio que Dios le ha dado a él. Y lo vamos a ver en 4 aspectos para que nos tratemos con la gracia de Dios de que nos quede más claro. El primero, en los primeros 2 versículos quisiera hablar de el evangelio confirmado. El evangelio confirmado. Del 3 al 5 veremos la libertad aprobada, la libertad aprobada. Del 6 al 8 nos encontramos el llamado reconocido, el llamado reconocido. Y por último, los versículos 9 y 10, la gracia observada, la gracia observada. Hablemos en cuanto al evangelio confirmado. Dice
la palabra en los primeros 2 versículos. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. El apóstol Pablo ya había hablado de su conversión. Y el apóstol Pablo inmediatamente, y eso lo vimos la semana pasada, vimos inmediatamente que el Señor lo llamó y lo salvó. En el versículo 18 del capítulo 1, nos encontramos ahí que dijo: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. 3 años después. Pero, ¿qué pasaron en esos 3 años? Tan pronto el Señor le reveló el Evangelio, obviamente estuvo compartiendo el Evangelio en Damasco y en estas zonas. Pero después de 3 años ya de estar activo como ministro del Evangelio que el Señor le entregó, dice que a los 3 años subió. Y ahora, 11 años después, y aquí empieza el apóstol Pablo en este pasaje diciendo: después de 14 años, sí, después de 14 años de su conversión, o sea, son los 3 años más 11 más, o sea, pasan ya después de 11 años de ese primer encuentro que tuvo con Pedro y con Jacobo, son 11 años después. O sea, estamos hablando ya de un Pablo que ya tiene un camino recorrido, un Pablo que realmente ha sido ya un apóstol confirmado por el fruto que estaba llevando en el Evangelio en cada lugar donde predicaba la palabra de verdad. Y sabemos cómo hay testimonio en las iglesias de Siria y de Cilicia acerca de que el Evangelio de Pablo estaba trayendo fruto, y además se sorprendían de que aquel que había perseguido a la iglesia ahora predicaba el Evangelio que él mismo perseguía. Y ahora vemos aquí, repito, en el versículo 1, que después de 14 años subió otra vez a Jerusalén. Y fíjense cómo va. Pablo no va solo. Pablo va con Bernabé y también lleva a Tito. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un equipo ministerial. No está Pablo solo. Ya lleva a Bernabé y a Tito. De hecho, Bernabé fue el que lo introdujo por primera vez con los apóstoles. Él fue el que amortiguó un poco el golpe, el impacto tan fuerte, y Dios le dio favor a Pablo desde la primera visita, pero por medio de Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación. Y dice aquí que ahora va Pablo con Bernabé y Tito, que son su equipo ministerial. Y dice: subí, versículo 2, por causa de una revelación. O sea, no fue porque Pablo necesitaría haber ido, o sea, no es porque Pablo tenía la necesidad de ir. Pablo ya estaba sirviendo al Señor, pero sin embargo le fue revelado por Dios. Le fue revelado que tenía que ir a Jerusalén. Amado, esto es importante cuando uno está sirviendo al Señor. Una de las cosas que ocurren es que entra a veces uno en una línea de estar haciendo y haciendo y haciendo. Pero sobre todo en el servicio al Señor hay que tratar de crecer en el discernimiento. Pablo oraba mucho para que creciéramos en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que necesitan los siervos del Señor es aprender a discernir los tiempos. A discernir los tiempos. De una u otra manera, él supo por revelación del Señor que era el tiempo de ir a Jerusalén. Y aquí vamos a ver para qué en estos 4 aspectos. Los estudiosos señalan que esta subida, esta ida a Jerusalén aproximadamente tuvo que ver con lo que sucedió en los tiempos del capítulo 11 del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se encuentran 4 visitas de Pablo a Jerusalén. Pero repito, los estudiosos se inclinan a pensar que en el capítulo 11, cuando un profeta, Ágabo, anunció que vendría una hambre tremenda en la zona de Jerusalén y en la zona de Judea, y que había que ayudar, y entonces muchos de los hermanos cooperaron y juntaron provisiones y recursos. Y una de las veces que subió, y esta podría ser una de ellas que coincidió con esta, fue el apóstol Pablo a llevar esas dádivas
que se estaban dando para prevenir esta hambruna que venía tan grande. Algunos hablan de que esta fue la revelación a la que se refiere Pablo. Algunos dicen que esta fue una de las dos revelaciones que Pablo pudo tener, porque por Ágabo hablaba del tiempo, pero por otro lado, realmente Pablo no va a llevar nada más las dádivas. Pablo va porque quiere que aquellos que son consideradas la cabeza, la columna y dice de la iglesia, aquellos tres, Pablo quiere que estén totalmente de acuerdo, ¿sí? Él quiere que el evangelio sea confirmado. Y es lo que vemos aquí, dice, subí por causa de una revelación. El énfasis primeramente es que Pablo no se movió, repito, por lo que decía la gente, sino por lo que Dios dice. Uno se mueve por dirección de Dios, puesto que nos ha dado su Espíritu Santo. Y les presenté el evangelio, dice Pablo, el evangelio que yo predico entre los gentiles. ¿Se fijan? Pablo va y les da el evangelio que él predica a los gentiles, pero dice, lo hice en privado. ¿Se fijan? Lo hice en privado. Él no lo hizo públicamente, él fue con los apóstoles y en privado les manifestó cuál es el evangelio que él predica entre los gentiles. Amados, recordemos cómo empezó él hablando del evangelio. Él dice que hay evangelios diferentes, evangelios pervertidos y evangelios contrarios. Y cuando vimos todo eso que ya estudiamos en el primer capítulo, Pablo dice, todos esos realmente son un falso evangelio, porque evangelio solamente es uno, el del Señor Jesucristo. Y obviamente es importante que el creyente verdadero conozca el evangelio verdadero, porque si no ha recibido el evangelio verdadero, puede ser que esté como un falso hermano y que esté en una falsa iglesia. Porque solo del evangelio nace la iglesia del Señor, no nace de otra manera. Oradores con denuedo, oradores con carisma existen demasiados. Motivadores profesionales existen demasiados. Y en aquel tiempo, a pesar de que Pablo había dado la palabra de verdad, el evangelio de verdad, otros habían llegado casi inmediatamente después de que él dejó sembrada la semilla. Y llegaron y pervirtieron el evangelio, cambiaron el evangelio y empezaron a agregarle elementos. Y vimos también en el primer capítulo que habla Pablo de que estos eran falsos obreros, porque era un falso evangelio el que estaban llevando, un evangelio de obras y no de gracia. Ahora, precisamente Pablo va y quiere con los apóstoles que se den cuenta ellos de que el evangelio que él está dando es el mismo evangelio, porque ellos lo recibieron del Señor Jesús. Y Pablo también lo recibió del Señor Jesús. Si quieres saber cuál es el verdadero evangelio, puedes leer con detenimiento y meditando los primeros 4 versículos de Primera de Corintios 15. En los primeros 4 versículos de Primera de Corintios 15 podemos leer con claridad. Es el sitio que está más claramente descrito en una forma muy concreta el evangelio. ¿Por qué? Dice aquí en el capítulo 15, verso 1, ahora les hago saber, hermanos, y Pablo está escribiendo el evangelio, les hago saber el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Se fijan la importancia y el valor del evangelio. Versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En 2 versículos tienes todo el evangelio.
En 2 versículos tienes todo el Evangelio. Y esta sencillez con que lo pone Pablo tiene poder para arrancar de tu duro corazón de piedra todos los deseos mundanos, todos los deseos carnales y todas aquellas cosas que el diablo, dirigiendo tu vida, ha estado utilizando para seguir matando, como lo empezó a hacer en el huerto del Edén, cuando mató espiritualmente a Adán y Eva. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, el Evangelio verdadero, tú no puedes recibirlo porque lo quieras recibir. El Evangelio verdadero, como lo escuchamos aquí, nos es dado. Si has escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 2, cuando dice a que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es cierto, pero también el 13 es cierto. Los hijos de Dios, dice el versículo 13, no son engendrados por voluntad propia. El versículo 13 aclara mucho, muy directamente, muy confrontativa es la palabra el 13. Solo puede ser engendrado por Dios. Solo Dios puede traer a una persona muerta, como dice la palabra en Efesios 2. Él nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 10, versículo 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tú y yo sabemos que la fe, una persona muerta no tiene fe. Una persona muerta no puede escoger a Cristo. Una persona muerta no puede correr a la obra de la cruz para ser salvo. Viene una persona que recibió el Evangelio, que lo trajo a vida. Viene a una persona que en ese momento que el Espíritu Santo lo sella, le son abiertos los oídos y escucha la tremenda verdad de que el justo murió por los injustos. El santo Hijo de Dios murió recibiendo el justo pago de la ira, el justo pago de nuestros pecados, con su ira siendo descargada sobre su propio Hijo en nuestro lugar, para colocar sobre nosotros su justicia. El Hijo de Dios al tercer día resucitó de los muertos y la palabra en Romanos 6 nos dice que si nosotros estamos muertos juntamente con Él, fíjate bien, muertos juntamente con Él, también juntamente con Él resucitamos a una nueva vida. Obviamente el Evangelio, como dice Marcos 1:15, implica arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo, y lo dijo Él mismo en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el Evangelio, mi hermano. Cualquier otra cosa que hayas escuchado, que te hayan dicho que es el Evangelio, es un Evangelio diferente, es un Evangelio pervertido y es un Evangelio contrario al que establece las Sagradas Escrituras. Y Pablo quería medir cómo estaba su Evangelio con relación al Evangelio de aquellos grandes. De hecho, así lo dice en la palabra, versículo 2. Por causa de una revelación fue y les presenté el Evangelio que predique entre los gentiles, lo hice en privado. ¿A quién? A los que tenían una alta reputación, a los que ya eran reconocidos como cabeza de la iglesia. A ellos fue, a los de alta reputación, y lo hizo en privado. Y obviamente para cerciorarme de que no corría ni había corrido en mano. Quería saber que estábamos hablando lo mismo. Además, Pablo en realidad no quería confirmar si su evangelio. Él lo escuchó de Jesucristo directamente. Pablo realmente no es porque tuviera dudas del evangelio, no. Lo que quería es que quedara claro también para toda la iglesia que estaba en el mismo evangelio y no en un evangelio diferente, pervertido o contrario. Cosa que en ese tiempo estaba llenando la duda del corazón de los creyentes de Galacia. Y terriblemente el día de hoy abundan los evangelios diferentes, pervertidos y contrarios a Jesucristo, al evangelio de Jesucristo.
Y amados, repito, si eres iglesia, si eres nacido de nuevo, es porque el evangelio verdadero te fue dado. Es porque el Señor te trajo a vida y lo primero que viste cuando abres tus ojos en vida es su santidad y tu pecaminosidad. Te das cuenta de toda tu rebeldía, te das cuenta que eres un enemigo de Dios y que estás, por tanto, delante de un Dios santo y justo, estás bajo el juicio y la ira venidera de Dios. Y al mismo tiempo que te hace ver eso, te hace ver las maravillas del amor de Dios manifestado en su gracia, que es por medio de Cristo. Y es entonces cuando, ¿cómo no vas a correr a la obra de la cruz? ¿Cómo no vas a dejar ya su benignidad, dice Romanos, que nos guía a un genuino arrepentimiento? Amados, ese es el evangelio. Y Pablo lo estaba simplemente poniendo delante de aquellos apóstoles. Y obviamente el evangelio fue confirmado aquí con ellos, de que Pablo realmente estaba dando el mismo evangelio. Ahora, esto tenía validez para futuros viajes misioneros de Pablo, cosa que más adelante vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ya, traía un sello de garantía. Ahora sí, tenía la confirmación de aquellos que la iglesia en ese tiempo respetaba. A Pablo, la iglesia podía desconocerlo, pero a ellos, a Jacobo, a Pedro y a Juan, la iglesia los respetaba como columnas de la iglesia. Ahora, repito, cuando él recibe la confirmación del evangelio, esto vale, esto es un peso, un sello de garantía para los lugares a los que Pablo seguiría visitando. Pregunta, ¿qué evangelio recibiste? Pregunta, ¿qué evangelio estás dando a tus familiares, a tus amigos? ¿Te da pena hablar de la palabra pecado, cosa muy inusual en estos tiempos? ¿Te da pena decirle que es su deber delante de Dios arrepentirse, puesto que está bajo el juicio y la ira venidera? ¿Te da pena hablar de la santidad de Dios? ¿Te da pena hablar de eso? Amado, si no das estos elementos junto con el sacrificio de Cristo en la cruz, no estás dando nada más que tu pensamiento acerca de algo que tú le puedes llamar evangelio. Pero el evangelio son buenas noticias. Cualquier cosa que des que no sea el evangelio son malas noticias que llevan a una confusión y que llevan a perdición y que condenan más al que ya está bajo juicio de Dios. Amados, tengamos cuidado, porque somos responsables de lo que hemos recibido. Tengamos cuidado. ¿Cómo? Tenemos que, repito, ver que genuinamente estamos en el verdadero evangelio. Entonces, vean lo que dice aquí en el versículo 2. Gálatas 2:2. Lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme que no corrían ni había corrido en vano. O sea, no para él, para que ellos se dieran cuenta. Para que ellos se dieran cuenta y para que la iglesia que estaba atenta y observando se diera cuenta que el evangelio de Pablo era el verdadero evangelio. Entonces el evangelio es confirmado. Repito, esto nos lleva que hay que confirmar el evangelio que hemos recibido, que hay que cuidar el evangelio que nosotros mismos predicamos a nuestros amigos, a la familia, repito, o aún en un salón, en una enseñanza bíblica. Segundo aspecto, la libertad aprobada. Miren lo que dice aquí, el caso Tito. ¿Ustedes creen que fue gratuito que Pablo llevara a Tito con él? Fue al centro de la iglesia, a Jerusalén. Y Tito era un griego, era un gentil. ¿Y cuál es la problemática que la iglesia de Galacia tiene? La iglesia de Galacia tiene el problema de que los judaizantes, aquellos que querían y que decían que eran hermanos, venían a decirles que todos los cristianos tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley. O sea, que el cristiano se tenía que convertir en un judío. Y amados, esto es una total mentira y engaño del diablo.
Si tú crees que el ir ahorita con un pastor que habla Yeshua en lugar de Jesús, que habla de Yahweh, que al Eterno, y que te habla en términos hebraicos, y que te habla en términos griegos y todo, y que te dice que la Biblia que debemos de usar es la Peshita, amados, ya caíste en el judaísmo. Ya caíste. Y si tienes al rato que ponerte equipa, y si tienes que traer tus filicterias y todo esto, ya caíste, ya. Están judaizando contigo, mi amado. Están judaizando. Jesucristo es suficiente, ¿sí o no? Ese es el evangelio. Y puede ser muy sencillo, pero es una necedad para quienes, para los que se pierden, dice la palabra en 1 Corintios. ¿Sí? Lleva Pablo a un hombre llamado Tito, griego, gentil. Lo lleva con él en su equipo ministerial. ¿Qué está haciendo Pablo? Probando a ver si es cierto. O llega, ¿y qué pasa? Dice ahí en el versículo 3. Ni aún Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Se fijan cómo lo pone? La libertad de Tito es total. La libertad de Tito para adorar al mismo Mesías que tuvo el pueblo de Dios, Israel, es total. Está aprobado Tito como un verdadero hijo de Dios, convertido a Cristo y convertido a pueblo de Dios. No necesita circuncidarse. Por eso dice, ni siquiera Tito, los que tenían alta reputación lo obligaron a circuncidarse. ¿Por qué creen ustedes que Pablo hizo esto de hacer el intercambio de información en privado? Aquí lo señala también. Aunque él era griego, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos. Por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. ¿Se fijan? Falsos hermanos, sí. Infiltrados secretamente, sí. El diablo hace las cosas en tinieblas. El diablo usa el secreto, pero los hijos de Dios son hijos de luz. Y los hijos de Dios están expuestos, ¿para qué? Para que la verdad brille. Amados, fuimos hijos del diablo, anduvimos siguiendo las mentiras del mundo, las mentiras del diablo y los pensamientos y mentiras que nuestra carne también tenía. Fuimos esos, estábamos esclavizados, dice la palabra, a esto. Pero ahora somos hijos de luz, ahora andamos en la verdad, ahora servimos al único Dios y eterno, Rey nuestro, Señor nuestro y Salvador nuestro. Somos libres, libres para servirlo, libres por un corazón agradecido. Somos esclavos por amor y por agradecimiento por aquel que nos compró y pagó el precio tan alto como es Jesucristo. Tito tenía esa libertad. Le fue predicado el verdadero evangelio. Tito fue salvo solo por gracia. Y al llegar ahí a Jerusalén, entre los falsos hermanos que estaban en el público, metidos, infiltrados secretamente, aun cuando dijeron, se tiene que circuncidar, dice, no lo hicimos. O sea, de que lo intentaron, aquí lo está diciendo. Nos trataron de presionar, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque los que tenían alta reputación, los líderes de la iglesia, no lo exigieron como una necesidad agregada a. Todo lo que sea agregado al sacrificio de Cristo y a su muerte, a su vida perfecta, su muerte sustitutiva y su resurrección gloriosa, todo que venga a agregar algo a esto, no es el evangelio y lo único que hace es pervierte el evangelio. Cierto es que muchos utilizan esta excusa con eso de que yo soy salvo, yo puedo estar en casa leyendo la Biblia y ya con tanta contaminación que existe dentro de la iglesia, con tanto falso evangelio, lo que menos quiero es llegar a meterme con falsos hermanos. Sí,
tienes una excusa para buscar ser el llanero solitario, amados. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Estaba formando, estaba dejando en lugares donde iba iglesias locales, estaba sembrando iglesias locales. Y ¿sabes qué? La iglesia del Señor es una sola. Y si se llama presbiteriana, metodista, luterana, nazarena, etcétera, etcétera, evangélica, es una sola iglesia. El problema lo tenemos aquí cuando hacemos nuestras denominaciones o nuestras divisiones. El problema lo tenemos nosotros, pero somos una sola iglesia. Y Pablo estaba haciendo, y correctamente estaba haciéndolo, llevando delante de los líderes para que vieran que era el mismo evangelio, la misma iglesia, que es una sola. Sin embargo, había falsos hermanos, como también vimos ya en el capítulo 1, que eran falsos ministros, ¿sí?, que estaban contaminando, obviamente, y que estaban pervirtiendo. Quiero que vayan a 2 Corintios 11, por favor, conmigo. 2 Corintios 11. El apóstol Pablo a otra iglesia en Corinto les escribe esto en el capítulo 11. Ojalá que ustedes me soportaran un poco de insensatez. Fíjense cómo habla Pablo de sí mismo. Ojalá me acepten que a lo mejor soy un poco insensato, que he perdido la razón. Y en verdad, ustedes me soportan. Vean en el verso 2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé con un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo le está escribiendo también a otra iglesia. Era muy común esto. Ven la sencillez y pureza de su devoción a Cristo, porque el evangelio es sencillo, pero totalmente poderoso. Más poderoso que una bomba atómica, más, porque transforma totalmente vidas, y la iglesia hasta el día de hoy permanece, independientemente de todas las cosas que en el mundo se hablen, independientemente de todos los cambios que ha tenido la humanidad, para mal, por cierto, la iglesia del Señor permanece. Y siempre habrá un remanente, porque es del Señor para gloria de Dios. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o aceptan un evangelio distinto que no habían aceptado, ustedes bien lo toleran. Amados, ¿se fijan? O sea, el problema que existe actualmente en la iglesia es un problema añejo. El problema es que tú puedes ser una persona realmente nacida de nuevo. Tú puedes ser un verdadero creyente, que el Espíritu Santo realmente te llamó a salvación. Sin embargo, puede ser que estés viendo el programa equivocado en YouTube. Puede ser que estés yendo con tu amigo a una iglesia que te enseñan, o que va a venir la campaña de fulanito de tal que tiene miles de seguidores en el mundo o miles de likes en Face. Y la cuestión es que entonces empiezas a oír de otro evangelio, otro Jesús, algo totalmente diferente. Amados, tengamos cuidado. Tú dices, a mí no me puede pasar, ya caíste. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera podemos caer en un engaño del diablo. Cualquiera podemos caer en el engaño religioso, cualquiera. ¿Cuál es la manera de evitar lo más posible esto? Precisamente, ¿qué es lo que dice aquí? Veamos otra vez el texto que estamos, ¿sí?, en Gálatas 2.
Esto fue, versículo 4, por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento cedimos. ¿Por qué no? ¿Por qué no cedió Pablo ni Tito? Para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. A fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Amados, ¿cuál es la finalidad de la membresía? ¿Cuál es la finalidad de la membresía? La membresía, ¿qué tiene que ver con esto? Es precisamente la membresía, siempre ha existido. Díganme una cosa, ¿cómo es posible que decían estos son verdaderos hermanos y estos son falsos? Es más, ¿quién calificaba de falsos? ¿Quién? Obviamente los pastores, obviamente los ancianos, obviamente los que estaban alimentando y cuidando a la iglesia, los podían identificar como falsos. La membresía siempre ha existido, ya hemos hablado mucho de membresía en el 2017, realmente yo creo que fue medio año que estuvimos predicando solo acerca de ser parte del cuerpo de Cristo, y eso implica membresía. Y por cierto, este sábado próximo de 3:30 a 6:30 será dado nuevamente el curso de membresía, explicando por qué la membresía, para qué la membresía. Pero aquí lo que estamos viendo es eso. ¿Qué es lo que hacemos en una entrevista? A ti te interesa ser miembro de Amistad Reformada. Tú tienes una entrevista en privado con miembros de la iglesia. Y en esta entrevista privada te vamos a preguntar algunas cosas elementales. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es tu testimonio? Vamos a hablar de cosas en donde, además del tiempo que tenemos ya de pasar contigo y conocerte más o menos, en que hemos visto realmente ya un fruto de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque es un mandato de parte de Dios, proteger a las ovejas. Y entonces tú puedes ver que esto no es un asunto de llenar requisitos o poner cargas que son difíciles de llegar. No, amado, es para protegerte a ti y a mí. Es para proteger el nombre de Cristo sobre el cual se invoca. Si el nombre de Cristo está invocado sobre esta congregación es porque aquí hay santos del Señor. Pero lo que queremos es simplemente que se vea la pureza de la iglesia por la pureza del Evangelio. Y para eso tenemos que hacer lo que la palabra de Dios manda. No es una ocurrencia del pastor, es algo que tiene miles ya de años, es algo que desde que nació la iglesia ocurre en la iglesia. Y todo el libro de los Hechos se puede ver que había una membresía de la iglesia. Eso lo digo simplemente porque hay gente que se opone. Pero es que yo siempre he estado en la iglesia y nunca me han dicho nada de membresía. Sí, porque siempre has estado en la iglesia carismática, en la iglesia neopentecostal. Ahí te dieron para empezar un evangelio digerido, que después de darte un evangelio digerido, en algún momento el pastor usó una escritura que te cautivó, rompió tu corazón y te vino a dar vida. Sí, el Espíritu Santo te salvó como quiera ahí. Porque tú naces por la palabra y ves Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23, dice que por la palabra es que nacemos, no por el instrumento que está predicando, es por la palabra, el poder de la palabra obrando la perfecta voluntad de Dios. Dice Isaías 55, un pasaje que leemos mucho aquí, que la palabra Dios la envía y no regresará a él vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Pero sin embargo, el asunto de la membresía realmente honra el nombre del Señor, protege el nombre de Cristo sobre su iglesia y obviamente nos hace realmente caminar confiados y obviamente dependientes y cuidándonos unos a otros. Falsos hermanos, sí los hay. En todas las congregaciones hay falsos hermanos. He platicado ya algunos ejemplos de hermanos aquí, falsos hermanos, que hemos tenido que confrontar, que les hemos dado plazos y que sin embargo han tenido que salir por voluntad propia porque no pueden aguantar ya el ser señalados como judaizantes o como sabáticos o como, y yo les digo, pero ¿cómo sigues viniendo si a pesar de que tienes tus ideas y que no quieres moverte de donde estás, en una necedad y terquedad? Pero obviamente eso nos toca hacerlo a los que estamos bajo el cuidado del pueblo del Señor.
Amados, el caso Tito, repito, fue una prueba de que el evangelio de la gracia es para total libertad. Y este ejemplo en Tito marcó totalmente el movimiento de la iglesia. Ustedes pueden decir, bueno, a ver, pero ¿por qué Pablo en Hechos capítulo 16 obliga a Timoteo a circuncidarse? Amados, es otro el contexto. Para empezar, Tito era griego, era gentil. Ahora, Pablo en el capítulo 16 de Hechos obliga a Timoteo a circuncidarse. ¿Por qué? Porque era un judío y no estaba circuncidado. ¿Sí? Para empezar, si iba a poder ser testimonio para los de su propio pueblo, tenía que estar circuncidado. Porque entonces quería decir que no había respetado la misma ley que había cumplido Cristo, el Mesías. Entonces, por eso tenía que ser circuncidado. Pero repito, los contextos son diferentes. Las razones son bíblicas solamente. Entonces, vimos el evangelio confirmado, la libertad aprobada, que sigue diciendo la palabra. Ahora veremos el llamado reconocido, el llamado de Pablo. Dice en el versículo 6, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. O sea, Pablo no está siendo despectivo, porque podría parecer como que las palabras que usa respecto a los apóstoles son medios duras o despectivas. No estaba diciendo, o sea, si algo fueron antes o cómo llegaron, eso no estoy hablando. Él está diciendo, ahorita son reconocidos como algo. Son los de más alta reputación, son como lo más puro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice ahí, por eso dice, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Y tú y yo sabemos que Pedro era un pescador. Pablo, ¿qué era? Un alumno de Gamaliel, fariseo de fariseos. O sea, para Pablo, el que el otro fuera un pescador y él era un tremendo hombre intelectual, eso no era importante para él. Los dos eran hermanos en la fe, los dos eran salvos por gracia. Y es lo mismo, el evangelio no hace distinción. El evangelio salva a gente que puede tener doctorados, como gente totalmente ignorante, que no sabe ni siquiera leer y solo por el oír les da la fe verdadera cuando oye el evangelio. ¿Cuánta gente no hay en las rancherías, en los lugares alrededor de las ciudades? Amados, eso es lo que se refiere Pablo. ¿Sí? Lo que ellos eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. O sea, los que ya traían un bagaje espiritual, a mí nada me enseñaron. ¿Por qué no? Porque Pablo ya lo había recibido también del mismo Jesucristo que les había enseñado a ellos. Es todo lo que está diciendo. No está diciendo que Pablo es mucho más, no. Está diciendo que estaban iguales en conocimiento. Eso es lo que está diciendo. Que nadie es más, nadie es menos, solo Cristo. ¿Sí? Porque la exaltación, recuerden, es para el Señor. Versículo 7. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Se fijan, ahora que ya escucharon de Pablo, que el Señor mismo cuando lo salvó, le dijo cuál era su llamado, no solamente llamado a ser salvo por la gracia irresistible, el llamado eficaz que actuó al hablar el Señor Jesús con él, sino además el llamado que iba a ser usado como instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, Pablo les comenta todo esto y ellos pueden reconocer que realmente este es un nombre llamado de parte del Señor al ministerio. Amados, yo no me puse como pastor aquí. Yo no escogí ser pastor. De hecho, este grupo empezó en una sala de casa estudiando la Biblia, 4 o 6 personas. Pero lo que sí ha sido es que un grupo de pastores de la Iglesia Nacional Presbiteriana reconocieron y me ordenaron como pastor porque reconocieron un llamado al ministerio en mi vida y me establecieron como pastor. Pero ellos estoy hablando de que solo por gracia
esta iglesia es iglesia. Solo por gracia ha crecido lo que ha crecido. Solo por la gracia y el evangelio y solo por la palabra. Yo no busqué ser, yo fui llamado a ser. Es todo. Yo no busqué jamás. Ahora que antes ya había sido ordenado en otra iglesia, por otros pastores también de varios, que estaban reconociendo lo mismo. La persona llamado al ministerio no busca el ministerio y lo escoge el ministerio y se trepa al ministerio. No, es llamado al ministerio por el mismo Señor. Es confirmado por otros que realmente lo reconocen como llamados y con la gracia de Dios para poder tener un tremendo peso de responsabilidad. ¿Por qué es eso? Es un tremendo peso de responsabilidad. En la iglesia no voy a decir en algún momento, porque soy el pastor, fíjense que ahora les traigo este pastor y va a ser también pastor junto conmigo. No, ustedes, como estoy hablando de los miembros, aclarando, solo los miembros van a poder confirmar a sus pastores. Cuando sean expuestos y gente para pastores, solo los miembros pueden aceptar y ver un reconocimiento de llamado al ministerio. Amados, el ministerio se tiene que reconocer. No se trata de decir que porque yo sé hablar en público voy a ser pastor. No, es un llamado de lo alto y es confirmado. Y eso es lo que estaba sucediendo con Pablo aquí. Reconocían en él que realmente había un llamado para predicar a los gentiles o a la incircuncisión, de la misma manera que Pedro fue llamado a predicarle a los de la circuncisión. Eso es lo que están diciendo aquí. Y dice en el versículo 8, porque aquel, escuchen bien lo que dice Pablo, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. ¿De qué está hablando Pablo? Del Señor. Solo el Señor está usando estos vasos de barro. Solo es el Señor. Solo el Señor es el que está manifestando su gloria. Solo el Señor es el que está alimentando como pan de vida a su pueblo a través de la palabra. No son ellos, no es Pedro y no es Pablo. Es aquel que está obrando por medio de ellos. ¿Se fijan? Aquel que está obrando por medio de ellos. Hazte a un lado, mi amado. Tú y yo no somos nada sin Él. Si somos en Cristo, aún tú como miembro de la iglesia, aún tú en tu área de servicio, sea levita o sea ujier, tú puedes decir, pero es que mi servicio, no, tu servicio glorifica al Señor porque vale lo que vale el evangelio. Te digo algo, mi amado, y lo he dicho mucho, cuando lleguemos al cielo, el Señor solamente tiene hijos de Él e hijos del diablo que van a otro lugar, a condenación eterna. No dice, por acá los pastores, por acá los diáconos, por acá los levitas, por acá los que hicieron más, los que predicaron más el evangelio y tienen más lista de convertidos. No, mi amado, siempre es Él. Y es solo su gracia. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo es confirmado por la iglesia y por los líderes de la iglesia, por los pastores de la iglesia, los apóstoles, el mismo apostolado que Pablo en el primer capítulo que dijo, el apostolado que tengo yo no lo recibo de nadie, sino de Cristo. ¿Y qué estamos viendo ahora? Lo que está haciendo Pablo, el apostolado que tengo está siendo confirmado por los de Cristo. ¿Se fijan? Son las dos cosas. No me es dado del hombre, pero es confirmado por el hombre. No hay una contradicción, mi amado. Según las Sagradas Escrituras, no hay una contradicción. Pero tiene que ser confirmado, repito. Y para eso está la membresía, para cuidar del rebaño del Señor. Y para eso está la membresía también, la iglesia misma, para reconocer realmente a sus pastores dados por gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi amado? ¿Cómo debemos de responder a esto? Obviamente, tener mucho cuidado y, repito, reconocer que necesitamos comparar, pero comparar con lo bíblico. Yo les he dicho una y otra vez, si tú en algún momento escuchas algo que es contrario o fuera de las Escrituras, es tu responsabilidad platicar conmigo y mostrarme que tal vez fue una cuestión que malinterpretaste o tal vez me equivoqué al decirlo por la manera de, o lo rápido, o simplemente puedo estar totalmente equivocado y corregir y ser enderezado, porque somos falibles todos los seres humanos, somos falibles, yo primero. Ok, entonces
Tercer aspecto, obviamente, el llamado reconocido en Pablo. Ahora veamos el cuarto aspecto y último, la gracia observada. Ve lo que dice aquí en el versículo 9. Solo no, en el versículo 9, y al reconocer la gracia que me había sido dada, al reconocer la gracia que me había sido dada, amado, eso es importantísimo. La gracia que has recibido, la gente la tiene que ver y la tiene que reconocer. ¿Sí? Amados, al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo está diciendo, ellos pudieron ver la gracia. Entonces, amado, la gracia de Dios en tu vida se observa, es observada. Sí, la gente puede ver que no quieres hablar de otra cosa que no sea Cristo. La gente puede ver tu pasión. No importa que estés en el trabajo, no importa si estás entre la familia. Saben que en algún momento vas a tocar el tema porque nadie te va a mover de tu cancha. ¿Sí? Amados, no es por nuestra sangre que corre, por nuestras venas corre sangre. No, todo nuestro ser está lleno de su Espíritu Santo. Y no podemos es imposible dejar de proclamar quién es nuestro Señor y Salvador. Desde que amanece hasta que anochece somos cristianos, no somos cristianos domingueros. Y amado, si tú te has dado cuenta que tu cristianismo es así de fluctuante, es porque no te has predicado a ti mismo el evangelio de verdad. Predícatelo varias veces al día y vas a ver cómo el Señor endereza tus veredas. Arrepiéntete y cree en el evangelio, arrepiéntete y cree en el evangelio, arrepiéntete y cree en el evangelio. Es algo que me debo de decir a mí mismo por la obra salvífica de Cristo en la cruz. Su perfecta vida, su muerte sustitutiva y su exaltación a gloria después de resucitado. Se podía ver, se podía observar en este hombre, en Pablo, y no solo en Pablo, en Bernabé, porque dice que los hombres les dieron la diestra en señal de compañerismo. Estamos en lo mismo, somos de lo mismo y vamos por lo mismo, la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Es hermoso que puedo tener gente en España, en Escocia, hermanos pastores con los cuales estamos en contacto, que puedo tener gente en otros lugares del mundo, aquí en México, en otras ciudades, y somos hermanos en el servicio al Señor, República Dominicana, etcétera. Y que podemos hablarnos para pedirnos consejos unos a otros, podemos hablar y buscar tiempos de oración y de asesoría y consejo, porque sabemos que somos falibles, sabemos que somos humanos y sabemos que somos vasos de barro débiles. Y el Señor lo es todo para nosotros. Y dice en el versículo 10, les hicieron una petición a Pablo, a Bernabé. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. O sea, a Pablo le dijeron algo que él ya tenía el deseo. Yo ya estaba deseoso de hacerlo también, ver y cuidar mucho, particularmente de los pobres. Tú sabes cómo en la iglesia primitiva se cuidaba mucho de los pobres. De hecho, tú sabes que en Hechos capítulo 6 se habla de los diáconos, se hace un llamado a que la misma iglesia elija a sus diáconos para que sigan sirviendo a las viudas, sí, las mesas de las viudas. Amados, la iglesia es un solo cuerpo, la iglesia es una familia, la iglesia es un edificio, la iglesia es una novia que se está preparando para sus bodas y el Señor la está vistiendo cada vez. Hace que resplandezca más ese vestido tan hermoso que es la justicia que nos ha sido concedida por gracia. Solo por fe, solo por medio de la obra de Cristo y solo para la gloria de Dios, como lo dicen con toda claridad, solo la palabra y las escrituras. Si la Biblia no forma parte de tu diario vivir, pídele al Señor que te salve. Si la Biblia no forma parte de tu diario, pídele al Señor que te salve, que enderece tus veredas,
que has estado inmerso demasiado en las cosas que el mundo, estuviste esclavizado, las cosas de tu carne, y realmente puedes ser un verdadero creyente, no lo dudo, porque el que juzga solamente es el Señor. Pero sí te digo una cosa, cuando enfrentes las situaciones de oscuridad, porque van a venir, cuando enfrentes el día malo, tu armadura estará totalmente debilitada, no estará bien cerrada. Y el diablo te va a poner una revolcada, y la disciplina de Dios amorosa te va a llevar nuevamente a poner los ojos en aquel que nos concedió la fe para creer. Dice la palabra, nosotros también, Hebreos 12, 1 y 2, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Amado, la vida de aflicción para nuestra carne, amén. La vida de aflicción para todas las cosas que el mundo ofrece en nuestra vida personal, amén. Mientras el espíritu esté listo, la carne es débil. Pero bendito sea el Señor que nos dio la gracia para poder vivir en el espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Que el Señor se glorifique en medio de su pueblo. Amado Padre, te damos gracias porque nos has salvado. Nos has llamado con un llamamiento santo. Padre, vemos aquí, Señor, la importancia del ministerio y el evangelio, pero también, Señor, podemos ver aquí nuestra responsabilidad en cada uno de estos aspectos, porque tenemos que ver si el evangelio que estamos dando puede ser confirmado por tu palabra. Tenemos que ver si lo que hablamos a otros en la misma libertad que nos ha sido aprobada en nuestras vidas es la misma libertad que estamos hablando. Tenemos que reconocer, Señor, que algunos hemos sido llamados, pero hay otros que lo reconocen también. Y la gracia, ¿qué con la gracia? ¿La gente puede verla en nuestras vidas? Ayúdanos, Señor, a considerar estas cosas delante de ti. Y para aquellos, Señor, que aún no te conocen, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que les abra los ojos de su entendimiento para que puedan admirar las abundantes riquezas de tu bondad, tu misericordia y tu perdón de pecados que puedes ofrecerles, para que vengan a un arrepentimiento de pecados y fe y confianza en la obra salvífica de Cristo Jesús.